En estas primeras clases de la materia Diseños de Instalaciones 1 vamos a ver la unidad temática correspondiente a la instalación eléctrica de edificios de baja complejidad. Podemos decir que la instalación eléctrica en estos momentos, en la actualidad, es una parte importante en el desarrollo de nuestras vidas, ya que prácticamente no nos podemos imaginar hacer las actividades que realizamos todos los días sin la presencia de este tipo de energía. Los dispositivos eléctricos nos dan comodidad, ahorro de tiempo en las actividades diarias, entretenimiento, son fuentes de información, son herramientas de trabajo. Entonces la instalación eléctrica tiene que ser proyectada para que los elementos eléctricos los podamos usar de manera eficaz, de manera cómoda, sean económicos para el usuario, pero también den seguridad a las personas, a sus bienes materiales y a sus viviendas, ya que una falla en esta instalación puede generar accidentes que provoquen el peligro de los usuarios y de sus bienes, como es la electrocución o el incendio. Entonces, el objetivo de esta unidad temática va a ser comprender los conceptos de la física relacionados con la energía eléctrica, cómo se vinculan con la provisión de energía eléctrica a la vivienda, conocer los elementos y materiales que integran la instalación, manejar la normativa vigente que nos permite un correcto planteo, diseñar trazados y calcular los componentes de la instalación eléctrica. Entonces, los temas que vamos a ver en estas clases va a ser la electricidad, los principios físicos, cuáles son los componentes eléctricos y cómo se los debe ubicar, cómo se debe realizar el trazado de las cañerías, cuáles son los cálculos para la instalación eléctrica y cuál es la nomenclatura técnica que debe figurar en los planos. Básicamente en esta clase vamos a ver los principios físicos de la electricidad y la descripción de los componentes eléctricos. La electricidad nos rodea, convivimos con fenómenos eléctricos tanto naturales como el rayo y la electricidad estática, como artificiales, la iluminación en nuestras casas, el funcionamiento de los electrodomésticos, las computadoras, etc. Entonces, para comprender el fenómeno eléctrico, recordemos que la materia está constituida por partículas llamadas átomos que tienen una zona central llamada núcleo que concentra partículas subatómicas que tienen cargas eléctricas, positivas en el caso de los protones y neutras en el caso de los neutrones. Y girando alrededor de los átomos que componen la materia se mueven los electrones, que son partículas de carga eléctrica negativa y que son los responsables de los fenómenos eléctricos, porque se pueden escapar de las órbitas del átomo al ser ligeros o más ligeros que las otras partículas. En general los materiales son neutros, es decir, contienen el mismo número de cargas negativas que positivas. Sin embargo, en ciertas ocasiones los electrones se mueven de un material al otro, originando cuerpos con cargas negativas por defecto de electrones o con cargas positivas con exceso de electrones. Las cargas del mismo signo se repelen mientras las cargas del diferente signo se atraen. Entonces, la carga eléctrica es una propiedad física propia de las partículas subatómicas que se manifiesta mediante fuerzas de atracción y repulsión. Si a las cargas libres, comúnmente originadas por los electrones, se les otorga un movimiento ordenado, haciéndolo circular a través de un material conductor, se obtiene lo que se llama la corriente eléctrica. Entonces, un circuito eléctrico va a ser un recorrido cerrado cuyo fin es llevar la energía eléctrica desde los elementos que la producen, ¿sí?, hasta los elementos que la consumen. Cuando un cuerpo está cargado con cargas positivas y negativas, se dice que hay entre ellos una diferencia de carga. Cuando los conectamos mediante un elemento conductor, estos dos puntos de diferencias de cargas eléctricas distintas, los electrones circulan por esos conductores y provocan la corriente eléctrica que permite el funcionamiento de los artefactos. Entonces, un circuito eléctrico va a estar formado por un generador de energía, por un elemento conductor y por un receptor de energía que se encarga de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía como puede ser la lumínica. Entonces, algunas magnitudes que van a definir, que nos va a permitir entender la corriente eléctrica,
son la tensión eléctrica por un lado, o sea, también llamada voltaje, que es una magnitud que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y se mide en voltios, ¿sí? Luego tenemos la intensidad de corriente, que es la cantidad de energía eléctrica que pasa a través o que circula a través de un conductor en una unidad de tiempo. Es lo que normalmente conocemos como corriente eléctrica y se mide en amperes. Luego tenemos la potencia eléctrica, que es la cantidad de energía que entrega o consume un equipo eléctrico en un determinado tiempo. Y las unidades en que se pueden medir es los vatios, que va a indicar la carga eléctrica entregada por un equipo y la potencia que éste consume, o los volt ampere, que es otra unidad que indica la cantidad de energía máxima que podría alcanzar el equipo y básicamente se lo utiliza para dimensionar la instalación eléctrica. Según la forma en que se van a conectar los dispositivos eléctricos, los circuitos se caracterizan por circuitos en serie o circuitos en paralelo. Los circuitos en serie son circuitos en el que conectamos varios dispositivos uno después del otro, donde la salida de un dispositivo se conecta con la entrada del otro dispositivo. No son independientes, se encienden o apagan al mismo tiempo. Cuando conectamos muchas lámparas en serie, al aumentar la resistencia, a los electrones les resulta más difícil circular y por lo tanto la intensidad va a ser menor. Las lámparas van a alumbrar menos. Si uno de los componentes se funde o se desconecta, el resto deja de funcionar, ya que se abre el circuito y deja de circular la corriente. Luego tenemos los circuitos en paralelos, que son en los que los dispositivos se encuentran conectadas, las entradas de energía se encuentran conectadas a cada dispositivo, asimismo las salidas de energía de cada dispositivo se encuentran conectadas entre sí. Eso es lo que se llama conexión en paralelo. Esto permite encenderlos y apagarlos de manera independiente. Al no aumentar la resistencia del circuito, la intensidad que circula por el circuito no varía, por lo tanto no se reduce la intensidad de energía en los componentes. Si uno de los componentes se funde o se desconecta, el resto sigue funcionando. ¿Cómo llega la energía eléctrica a las viviendas? De una central generadora, que es donde se produce la energía eléctrica, las líneas de energía de alta tensión llegan a las estaciones transformadoras, en donde la tensión es reducida de alta tensión a media tensión. Luego, a través de los conductores, llega la energía a las ciudades, a las cámaras transformadoras, que reducen de media tensión a baja tensión la energía por cuestiones de seguridad. Y desde las cámaras transformadoras salen las redes de baja tensión o de distribución que llegan a los usuarios. Entonces los componentes eléctricos que van a conformar la instalación eléctrica ya de una vivienda van a ser, por un lado, la conexión eléctrica, que nos vincula la instalación interior con la red de distribución externa. Luego están el medidor, que cuantifica la energía que llega a la vivienda. Luego el tablero general, que distribuye y ordena los circuitos y aloja las protecciones. Las protecciones de la instalación y de las personas. Las cañerías y conductores, que distribuyen la energía en el interior de la vivienda. Las cajas, ya sea de luces para las luminarias o de llaves de luz, o para los tomacorrientes o para las cajas de derivación. Cada uno de estos componentes los vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Entonces, el primer componente eléctrico es la conexión, que es el enlace entre la red de distribución y la red de baja tensión o red de baja tensión con el usuario. La red de distribución es una línea de 4 conductores que son conductores que llevan tensión, que se denominan fase, también se les dice positivos, o también lo van a encontrar que los identifican como vivos. Y llevan un cuarto conductor, que es el neutro o negativo, y según la forma en que se conectan, tenemos dos tipos de tensiones diferentes. Podemos tener una tensión de 220, que es lo que se denomina conexión monofásica, conectando
un polo positivo, una fase, y el polo negativo o neutro, que es la conexión más común en las viviendas. Pero cuando se requiere una mayor tensión, la conexión puede ser trifásica, en la cual tenemos 380 voltios de tensión, y consiste en conectar los tres polos positivos, es decir, las tres fases, y el polo negativo. De acuerdo a la forma que se distribuye la red, la conexión puede ser aérea o subterránea. Cuando la red de distribución es aérea, los conductores de conexión bajan hasta los aisladores instalados en una cruceta y luego ingresan a través de una cañería, de una pipeta y de una cañería, y a través del pilar de acometida, ingresan hasta el medidor eléctrico. En el caso de que la distribución sea subterránea, la red se distribuye bajo vereda a una profundidad de 70 centímetros más o menos, y la derivación se realiza mediante una caja estanca, y desde allí los conductores ingresan al medidor de la vivienda. Acá se puede observar un detalle de la caja de derivación de la red de distribución a la red interna de la vivienda. Acá vemos dos ejemplos de una conexión aérea. Vemos la red de distribución, la cañería de entrada y el pilar donde está ubicado el medidor de la vivienda. Y acá vemos una conexión subterránea donde se observan las cámaras estancas y las cañerías por donde va la red de distribución. Otro componente de la instalación de la vivienda es el medidor, que es un aparato destinado a registrar el consumo de energía de la vivienda, y está compuesto por un disco giratorio cuya velocidad es proporcional al consumo de energía. Las vueltas del disco son registradas por un mecanismo en forma acumulativa, y el control de la energía consumida se va a realizar tomando la lectura del momento de la medición y realizando por diferencia con la lectura anterior, determinando así el consumo del periodo, y se mide en kilowatt hora, con el objeto de facilitar la lectura del registro de energía. Se debe ubicar sobre la línea municipal a una altura de 1,5 a 1,7 entre el visor del medidor y el nivel de piso terminado. La simbología con la que se la representa es esta en los planos: roja en el caso de obra nueva o negra en el caso de obra construida. Y acá vemos unos ejemplos de ubicación del medidor sobre la línea municipal, cuando la vivienda tiene fachada sobre la línea municipal, o cuando está retirada. Vemos acá unos pilares realizados de hormigón prefabricado, ¿sí?, en donde se aloja el tablero, el medidor. Desde el medidor, la línea continúa a lo que se llama tablero general o tablero principal, que es el que encargado de ordenar la instalación de la eléctrica de la vivienda y alojar en su interior los dispositivos de protección y control de la instalación. Ustedes pueden ver que ingresa del medidor la conexión de energía, pasa por la llave térmica principal que permite cortar la energía de toda la instalación, pasa por otro elemento de protección que es el disyuntor diferencial, y por elementos de protección particulares para cada circuito de la vivienda, cada uno de los cuales los vamos a ver a continuación. Debe estar ubicado el tablero general en un sitio de fácil acceso, de que sea visible y que permita el accionamiento rápido de los elementos de protección. En general se lo ubica en cajas metálicas que van empotradas en la pared, y su tamaño depende de la cantidad de circuitos que tenga la vivienda, que a su vez va a determinar la cantidad de elementos de protección que tenga. A veces se pone un tablero seccional en sectores de la vivienda que están más alejados o en las plantas altas de las viviendas. La simbología es esta que vemos acá, ¿sí? También rojo en el caso de obra nueva. Luego tenemos los elementos de protección, que son dispositivos cuya finalidad es resguardar a la instalación o a los usuarios de posibles accidentes eléctricos.
Uno de los elementos de protección es la llave termomagnética, que tiene la finalidad de proteger a la instalación eléctrica de dos accidentes eléctricos: el cortocircuito, que es una elevación alta y brusca de la intensidad de corriente provocada porque dos conductores de polaridad distinta se tocan, y otro accidente que es la sobrecarga, que es la circulación de una intensidad de corriente mayor a la normal en los conductores debido a un mal funcionamiento de algún artefacto, lo que produce su elevación de la temperatura. La llave termomagnética permite interrumpir la corriente al detectar este tipo de anomalías y tiene un elemento de maniobra que permite restituir el ingreso de energía. Se compone básicamente de un disparador térmico y un disparador magnético. El disparador magnético actúa frente al cortocircuito. Si la corriente se eleva en forma violenta, se produce un aumento en el campo magnético de una bobina, atrayendo el núcleo de hierro, ¿sí? Y por acción de este movimiento se abre el circuito. La otra protección, el otro dispositivo que es térmico, protege contra la sobrecarga. Se compone de un bimetal que ante una sobrecarga se eleva su temperatura y se deforma. Entonces acciona la separación, abre el circuito, acciona la separación del circuito, y si se lo quiere volver a reconstituir el ingreso de energía, se acciona la llave manualmente. El otro elemento de protección, pero este es para prevenir de accidentes a las personas, es el disyuntor diferencial. En las personas se puede dar dos tipos de accidentes: por contacto directo, es decir, cuando una persona toca una parte activa que está bajo tensión, por ejemplo un tomacorriente en mal estado, o por contacto indirecto, cuando una persona toca parte de un dispositivo eléctrico que está bajo tensión, que accidentalmente, digamos. Eso origina que la corriente pase a través de la persona y llegue a tierra a través del cuerpo y puede provocar, según su intensidad, daños en el individuo. Entonces, este interruptor cumple la función de controlar en forma permanente la corriente que ingresa, ¿sí?, a la instalación con la corriente que sale. Cuando detecta alguna anomalía, es decir, cuando detecta una diferencia entre estas intensidades de corriente, acciona un dispositivo de desconexión que corta el ingreso de energía eléctrica a la vivienda. Entonces, para que la corriente no pase a través de la persona, el disyuntor actúa bajo dos condiciones fundamentales: con una corriente que no alcance a dañar de las personas, lo suficientemente baja como para que no cause un efecto perjudicial, que es de 30 mA, ¿sí?, y con un tiempo breve para que ese efecto no sea nocivo. El tiempo de corte debe ser menor a 30 milisegundos. Otro componente de protección eléctrica para las personas, este es para contactos indirectos, es decir, contactos con partes metálicas que puedan estar bajo tensión, es lo que se llama la puesta a tierra de una instalación, que significa conectar a la instalación eléctrica a tierra, permitiendo que se derive hacia allí la energía, ya que la tierra es un elemento de menor resistencia que la del cuerpo humano, y de esa manera la persona no llega a adquirir una tensión peligrosa. El tipo más utilizado es el de jabalina, que consiste en un caño de hierro galvanizado que se introduce en una perforación, es decir, que se entierra, y se lanza en el interior una jabalina del mismo material, aproximadamente a una profundidad de metros de longitud. Esa jabalina está unida a un cable y ese cable recorre toda la instalación eléctrica de la vivienda. Acá vemos cómo actúa el tomatierra. Si no tiene una conexión a tierra a la instalación, cuando el artefacto tiene un desperfecto, la energía se canaliza a través de la persona. Si en cambio el tomacorriente tiene una puesta a tierra, cuando se produce el desperfecto, la energía se canaliza a tierra a través de ese cable y no de la persona.
La simbología con la cual se lo representa es esta y se lo ve acompañando a otros artefactos como son el medidor y el tablero general. Otro componente de la instalación eléctrica son los conductores que están destinados a conducir la energía eléctrica hasta los lugares donde se los utiliza. Son los cables, es decir, elementos filiformes de cobre, ¿sí?, que están protegidos por una cobertura de PVC. Los principales dentro de los tipos de cable que se utilizan están el simple aislado, que es el alambre de cobre protegido por una cubierta de PVC. Luego tenemos el subterráneo, que son conductores también ya sea de aluminio o de cobre, que tienen distintas capas de material sintético que le brindan buenas cualidades mecánicas y químicas. Y luego tenemos los cables para la intemperie, que resisten a la radiación solar, a los agentes atmosféricos, que están cubiertos por una cobertura de polietileno reticulado que es resistente a los agentes atmosféricos. Luego están las cañerías, que cumplen la función de alojar en su interior a los conductores, a los cables. Pueden ser de acero o de plástico. Los de acero se fabrican en piezas de 3 metros de largo, se emplean, pueden ser rígidos o flexibles, y las conexiones se hacen mediante conectores a tornillo, que los permiten vincularlos entre sí o a las cajas. Hay 3 calidades: pesados, semipesados y livianos. Los pesados se usan poco, se usan en industria. Los semipesados se utilizan en obras de alto costo y la caracterización depende del grosor de sus paredes. Y los livianos son los que se usan más comúnmente y los que se usan en las viviendas. Luego tenemos los caños plásticos, que son de PVC, y también tenemos la variante de rígidos y flexibles. Los rígidos tienen un largo comercial de 3 metros con un extremo expandido para el enchufe, utilizándose para la unión del pegamento. Presenta facilidad para el curvado y cortado, no se corroen, no propagan la llama y son aptos pero no son aptos para intemperie. Y los flexibles, que tienen se venden en rollos de 50 metros y su uso es más restringido. El diámetro de esta cañería va a depender de la cantidad de conductores que deban llevar en su interior. La forma en que se lo colocan pueden ser aéreas, embutidas o enterradas. Si son aéreas, acá vemos un ejemplo, van fijadas mediante grampas a las partes rígidas de la construcción para que no se deformen. Puede hacerse metálicas o de plástico, siempre y cuando sea en el interior. Las enterradas o subterráneas deben tener una protección mecánica que impida que cuando se haga una excavación se pueda cortar la cañería, y tienen que ser de materiales anticorrosivos, obviamente. También pueden ir embutidas en las paredes, ¿sí? Pueden ir embutidas en el techo, por ejemplo, estas están en una losa que se coloca la cañería antes de hacer el llenado con hormigón. O pueden ir embutidas en cielo raso, que es una de las formas más comunes de ubicarlas, que se la coloca antes de colocar la capa interior del cielo raso, la cobertura interior. Otro componente de la instalación son las cajas, que se ubican en los lugares donde se va a utilizar la energía eléctrica. A las mismas llegan los caños y conductores, y en ellas se realizan las conexiones entre los conductores y los artefactos. Se van a denominar bocas a las cajas donde se va a conectar un dispositivo eléctrico, como ser un artefacto de luz o un tomacorriente. No se van a considerar bocas a las cajas que contienen elementos de maniobra, como ser la llave de luz, ni las cajas de derivación, que son las que se usa para facilitar la derivación de conductores y no llevan un dispositivo eléctrico. Las cajas pueden ser octogonales, que se emplean comúnmente para las bocas de luz que se ubican en el techo o en la pared. Pueden ser cajas rectangulares, que se utilizan más para los tomas corrientes y las llaves de luz. Pueden ser cuadradas, que se utilizan como cajas de derivación o empalme. O pueden ser cajas cuadradas más pequeñas, que se utilizan para las campanillas del timbre o para el pulsador del timbre.
La forma de representación es un círculo rojo en el caso de las bocas de techo o esta simbología para los brazos de pared. Esta es la simbología de las llaves y esta es la de los tomacorrientes. Para realizar la planimetría se va a utilizar la simbología que vimos. Acá hay una síntesis, incluso de la simbología de otros componentes, como ser la del timbre, que es en color verde, la del teléfono, que es de color azul, y la del TV, que es del color marrón. La cañería se representa en línea de trazo roja o con unas rayitas transversales rojas en el caso de que sea enterrada.